Bueno, hola a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a este nuevo episodio de ON para Familias Empresarias. Y el día de hoy tenemos a un invitado que es experto en medios tradicionales. Ahorita ya nos va a contar un poquito más de qué se trata todo este tema. Vamos a estar entonces con él. Es una persona que pues conocemos desde hace mucho tiempo, con la que hemos tenido la oportunidad de trabajar en algunos temas. Así que, pues nada, Jorge Hernán, bienvenido a este espacio. Estamos con Jorge Hernán Peláez, ya nos va a contar un poquito más sobre él, sobre lo que él hace, sobre su experiencia y sobre cómo también todos estos temas le pueden llegar a servir a los que nos escuchan, a nuestras empresas familiares. Entonces, Jorge Hernán, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Paula. También un saludo a Ana María y bueno, toda la gente que va a estar observando este contenido. Gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Entonces, arranquemos con este espacio. Si quieres, Jorge Hernán, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu experiencia profesional. Seguramente muchos de nuestros oyentes conocen un poco de ti, pero entremos entonces un poquito más en el detalle de quién eres tú, tus estudios, tu experiencia profesional. Y un poquito también de detalle de tu familia, de quién es tu familia, con quién vives. Acá a nosotros siempre nos gusta, como esto es un espacio finalmente para familias empresarias, una cosa que nos gusta hacer es traer también a la familia en escena, así nuestros invitados sean invitados expertos. Así que cuéntanos un poquito sobre ti. Claro que sí. Bueno, Paula, yo estudié en la Universidad de los Andes. Entiendo que Paula también es de la misma universidad. Mi pregrado fue en matemáticas. Yo terminé en el año 97 y luego hice una especialización que fue en el año 2001 de telecomunicaciones. Trabajé por 7 años en ese sector de las telecomunicaciones en tres compañías diferentes de telefonía fija, telefonía móvil y bueno, en esa época unas cosas que de pronto hoy ya suenan obsoletas, pero pues teníamos en esas empresas temas de larga distancia, teníamos el inicio del internet móvil, bueno, esa fue como la época en la que yo estuve trabajando en esas compañías de móviles y fijas, que fue una etapa como entre el año 2000 y el año 2004 finales aproximadamente. Eh, y luego de la especialización y luego de estar trabajando en una de estas compañías, comencé a tener algunas participaciones en los medios de comunicación. La primera fue RCN Radio, ahí entré en el 2006 y desde esa entrada a radio hasta hoy, pues he estado en diferentes medios de radio, de televisión y de prensa escrita, digamos, en el que más he tenido presencia en el tiempo, en el diario La República, que llevo ya 12 años escribiendo una columna los viernes, ahí también hacía algunas entrevistas empresariales por un tiempo. Y bueno, así digamos, como pasan los medios, uno pasa por en diferentes proyectos y ya pues con este 2023 se puede decir que tenemos una experiencia de más de 16 años seguidos en distintos medios de comunicación. Em, digamos que el tema de las telecomunicaciones lo utilizo mucho en las columnas de La República, es del tema que principalmente escribo, no solo porque es una especialidad, sino porque tuve la oportunidad de trabajar en ese sector y conozco bien lo que pasa en esas compañías y lo que siguió cambiando, evolucionando y en la parte regulatoria, la parte, digamos, de los avances tecnológicos. Entonces, en ese sector hay mucho dinamismo noticioso y hay muchas cosas para irle contando a la gente. Entonces, es de lo que yo, pues, en la República, por lo menos una, es de telecomunicaciones. Y pues digamos que esa es como la actividad principal que tengo en este momento. Obviamente como en todo el tema de medios, pues hay personas que lo buscan a uno para que haga temas de pauta publicitaria, para que ayude con entrenamientos de voceros, bueno, como cosas que se hacen por fuera de los micrófonos, pero que también hacen parte de la actividad.
Súper, súper, Jorge Hernán. Muy interesante tu experiencia. Y de pronto tuvimos unos pedacitos en los que te ibas como cortando y seguramente eso va a salir en la grabación, pero pues digamos que son gajes del oficio aquí cuando estamos en estos espacios, sobre todo grabando pues virtual, de manera virtual, pero bueno, yo creo que la idea central de lo que tú estás haciendo se queda para todos los que nos escuchan. Me gustaría entonces ahora que nos contaras un poquito más de ti, de con quién vives, vives con tu familia, tienes hijos, un poquito más de ese Jorge Hernán humano que está ahí. Listo, sí, claro que sí. Pues el próximo año, 2024, ya cumpliré 20 años de casado. Tengo un matrimonio con dos hijos. Nacieron al tiempo, son mellizos, un hombre y una mujer, que hoy tienen ya 15 años y están en toda la mitad de bachillerato. Esa es como la situación actual, está en plena adolescencia. Van a cumplir como la estructura familiar y pues vivimos los cuatro juntos, afortunadamente. em, Todavía pues hay como esa parte, digamos, que son niños a veces y son a veces como muy maduros en ciertos temas, que me imagino que es normal en la adolescencia. Y pues hay obviamente muchas cosas que están pasando en nuestras vidas, de los cambios tecnológicos, como les decía. La inteligencia artificial, la llegada de nuevas herramientas ha sido un reto para la educación, para colegios y sobre todo para los que somos padres. La pandemia también fue un reto grande para los colegios y pues no estaban preparados, y la educación se volvió mucho en casa y bueno, afortunadamente pudimos estar tanto el papá como la mamá ahí encima viendo que se hicieran las conexiones a las materias, que estuvieran. No existía en la época en la que yo estaba en el colegio, y es que los papás pues pueden tener, si quieren, acceso completo al rendimiento escolar, digamos que día por día de sus hijos, y estar pendientes de las fechas límites de entrega de trabajos y ese tipo de cosas. En la época de uno pues no había esa comunicación como tan directa. Hoy la tecnología lo permite y pues digamos que hemos observado como que hay de todo, ¿no? Hay muchos papás que no participan, o sea, se desentienden, sean los que tengan, digamos, su propia responsabilidad, y eso, digamos, es una forma de ver la vida sobre todo a ciertas edades, pues ya los papás no se meten casi para nada. Hay otros que se meten mucho en la educación porque tal vez la principal situación yo no la pondría como anomalía, pero sí es algo que puede mejorar mucho, es que los colegios, yo creo que le pasa a todos los colegios del mundo, pues en todas las materias es muy difícil tener personas que, además de saber de su materia y tener experiencia en eso, también sean personas con mucha experiencia en tecnología. Y hoy primordialmente la educación se basa en un uso intensivo de la tecnología. Entonces muchas veces pasa que los estudiantes son los que le enseñan al profesor, los papás de los estudiantes también están como enfrentándose a esa situación. eh, 6 meses o algo así, en el colegio, es cuál va a ser el uso de la inteligencia artificial, hasta dónde van a llegar los estudiantes con esa tecnología, pues porque ustedes entenderán que hoy esos pelados todos andan con computador, con celular, con conexión a internet permanente. Entonces, y los profesores pues también tienen que buscar una fórmula o unos espacios donde eso no se vuelva copia, plagio, derechos de autor, bueno, todas esas cosas que pues tienen una cosa que yo creo que va a tener que reinventarse también. Me imagino que Paula, que es abogada, lo sabe más que nosotros, y es que las normas van muy atrás de la tecnología. La tecnología siempre va muy adelante y las normas se tienen que ir adaptando y se demoran en adaptarse, y eso es lo que está situándose hoy en la realidad. La gente que utiliza la inteligencia artificial está en un limbo jurídico, en una zona gris, no está regulado. De hecho, los grandes empresarios de la tecnología han pedido parar un tiempo el avance porque no se puede salir de control. Y eso ha llegado a los colegios, a las universidades, a las empresas.
y esa es como la realidad que estamos viviendo en este momento, la forma como enseñarle a los estudiantes desde el colegio y a los hijos desde casa en el mejor uso de eso, porque pues las herramientas son eso, ¿no? Es una forma de aprender mejor o una forma de aprender distinto, pero yo diría que los colegios del mundo hoy no saben cómo te hizo una tarea con la ayuda de un robot. eh, Posibilidades infinitas de plagiar, de copiar, de alterar documentos que ya están hechos y sobre un documento alterado, pues ya no es el mismo documento, ¿no? Pasa lo mismo que con los derechos de autor. Entonces, pues eso es como lo que está pasando actualmente y pues es un tema prácticamente de todos los días, porque en cada materia hay un examen, hay un final, hay un trabajo por entregar y los profesores y los papás que estamos en comunicación por las vías digitales, nos damos cuenta que es un drama que sucede en algún estudiante todos los días. O sea, esto no es que pasó una vez, no. Todos los días hay un estudiante que utilizó mal la tecnología, eh, que bajó cosas que no debía, que se metió a páginas que no tocaba. Y pues por ahora, algunos expertos lo que dicen es que eso va a tener que solucionarse con un método de evaluación que era el de nuestra época, que era oral, a mano escrito, con preguntas sorpresa, sin ningún tipo de conexión, pero esa solución no va a durar mucho tiempo. Esa solución, digamos que es bastante rudimentaria y lo que tienen que encontrar los colegios es una fórmula para que al usar inteligencia artificial y usar las herramientas que hay en Internet, los estudiantes aprendan a hacer sus trabajos, de pronto, no sé si en grupo, con unos objetivos cualitativos, pero bueno, eso no es tan fácil en todas las materias de implementar, sobre todo las materias de ciencias, porque una cosa son las materias de ciencias como física, matemáticas, biología, química, y otra pues las cualitativas, las artes, las humanidades, la educación física. Entonces, pues en cada materia se vuelve una realidad distinta. Nosotros desde la pandemia nos hemos metido pues a entender un poco más eso, porque prácticamente lo que le tocó a muchos papás durante ese periodo pues es ver el colegio en casa, estar ahí viendo las clases porque uno estaba a pocos metros y oía las discusiones de los estudiantes, de los profesores, que de pronto si no hubiera habido pandemia no se hubiera uno interesado tanto, porque sería un poco pues más alejado. Pero el hecho de poder entender que eso allá funciona de una manera que uno es bien distinto a lo que uno se imagina, nos hizo meternos de lleno a la educación y entender las fallas que tiene, las oportunidades también. Y bueno, ese es como el día a día de nosotros. Estamos viviendo ese tema del colegio en casa todavía, a pesar de que ya se acabó la pandemia. Las herramientas que dispuso el colegio todavía siguen siendo utilizadas y bueno, uno digamos que participa mucho de la educación de sus hijos. O sea, nosotros somos de ese tipo de familias que estamos encima viendo qué contenidos consumen, qué conclusiones sacan, los trabajos que hacen. Nos gusta también ayudarles a que nos saquen conclusiones, a que piensen, a que entiendan un poco y no simplemente entregar una fecha límite y ya. Pero pues como les decía, entiendo que hay muchas familias que no son así, que dejan que el estudiante haga todo solo. Ni no es que uno sea mejor que el otro, simplemente pues son distintas formas de educación. El colegio en teoría, y yo sé que todos los colegios lo promueven, le pide a los papás que ayuden la mayor cantidad de veces, que sean más inmersivos de lo normal, porque eso garantiza una mejor educación, pero la realidad es que pues obviamente también uno tiene que trabajar y tiene que estar en sus reuniones y sus cosas, entonces no siempre es tan fácil. Y mira, Jorge Hernán, me encanta cómo tú te engolosinaste entrando en los detalles de la familia, lo cual nos encanta, porque en este espacio precisamente la familia es el corazón fundamental. Aquí hablamos de familias empresarias y tú te quedas ahí en ese compartir tu experiencia de familia y al traerlo además de corazón y también en el análisis de lo que viven los hijos hoy, porque por cierto, además tus hijos están en un momento de vida que es un momento de vida pues bastante demandante
porque es el momento de estar descubriendo tantas cosas por parte de los hijos a los 15 años y demandante también para los padres precisamente por esa misma razón. Y al mismo tiempo traes todos los elementos que podríamos traslapar a lo que pasa también en las familias empresarias. Es decir, tú estás trayendo como esa danza de lo que es precisamente darle el debido lugar a, a la era digital en el sentido de lo positivo que trae, lo que aporta. Sin embargo, también qué importante es eso que podríamos llamar tradicional, que quiero utilizar la palabra, pero entender que todo tiene luz y tiene sombra. Resulta que tanto lo digital como lo que podríamos llamar tradicional, que a veces la palabra pareciera llevarnos a sentir que es que eso ya no tiene sentido, y resulta que ambas cosas tienen todo el sentido porque siempre tendrá valor todo aquello que nos trae elementos diferenciales. Y qué importante entonces también en el contexto de las familias empresarias poder hacer una mezcla de lo que significa eso que nos trae la era moderna con lo digital y eso que lo tradicional, que precisamente es cercano, es transparente, no tiene esos posibles vacíos de los que hablabas, riesgosos, de lo que puede ser utilizar herramientas que incluso nos lleven a plagios. Qué importante es eso que llamamos tradicional, que implica estar viendo en vivo y en directo al otro, estar interactuando con ese otro de formas tan auténticas, tan cercanas. Y tú eres experto en ello. Entonces, aquí quiero, enlazando, entrar a ese territorio y es a las ventajas de utilizar esos medios tradicionales en una estrategia publicitaria en la era digital. Qué importante entonces tenerte aquí para que no lo muestres. Además, qué hermoso que lo hayas enlazado de esa manera en esta espontaneidad que trajiste. Bueno, digamos que todo se resume en el área que yo trabajo, que son las comunicaciones, pues son, digamos, distintos formatos y distintas llegadas de una historia. Eh, Todo es como al final eso. La música, la literatura, el cine, todo son historias. Historias que un autor escribe para que otros más la consuman. En los medios de comunicación, pues hay también de todo. Hay noticias, hay entretenimiento, hay también historias que tienen que ver con los deportes, con eventos puntuales, pero prácticamente lo que uno ve después de tantos años de estar en radio y en televisión es que las audiencias son personas que están consumiendo esas historias. Entonces la comunicación, uno nunca debe olvidar que eso eh, es como el centro de lo que uno hace. Y también pasa en las compañías y también pasa en las empresas, en las familiares y en las no familiares. El producto que se está vendiendo, el servicio que se está prestando también debe ser explicado de una manera fácil para que la gente lo pueda entender y lo pueda consumir y comprar. Y muchas veces las compañías se equivocan en eso, en cómo contar la historia de su producto. Obviamente hay gente experta en temas de mercadeo y gente experta también en la parte de comunicación, digamos, cuando tiene que ser con detalles técnicos, ¿no? Y específicos. Pero en general, yo diría que la mayoría de personas no son especialistas en ningún tema. Y los consumidores de las compañías, pues, que se lean los manuales, no son expertos así como si lo pueden ser de pronto, no sé, los ingenieros o las personas que trabajan en el producto diseñándolo. Entonces, digamos que ese es el que yo he visto en las compañías que he entrevistado, uno de los problemas. Primero, internamente, no hay una fácil comunicación entre personas de distintas áreas. Eso ha pasado desde las compañías más viejas, la época de los romanos y los griegos hasta hoy. Y es que unas personas que conocen un tema les cuesta trabajo que los demás lo entiendan, porque los demás no entienden ese lenguaje tan fácilmente. Eh, no sé, para poner un ejemplo, la persona que tiene una panadería es bien distinto el que está en el horno cocinando el pan a una temperatura, con unos ingredientes, que tiene el conocimiento y sabe cómo se hace ese producto, a la persona que lo está empacando o al que lo está vendiendo o al que lo está distribuyendo y transportando, o si es una pequeña panadería con unas mesas y una cafetería, pues el mesero
lleva el plato o el que cobra en la caja. Entonces, las personas de todas esas profesiones, todas tienen niveles diferentes de conocimiento. Con respecto al producto que están trabajando de la empresa, estoy diciendo, para unas personas el pan quiere decir una cosa y para otras otra. Entonces, cuando hay problemas, cuando hay el lanzamiento de un nuevo producto, que alguien quiere sacar un nuevo sabor, entran esas discusiones, digamos, de Torre de Babel, donde todos opinan desde un punto distinto del conocimiento y ahí digamos que pasa algo que es muy común en las compañías y es que los que se sienten atacados, amenazados, los que se sienten como que les van a quitar un pedazo de su trabajo o los van a degradar o ese tipo de situaciones que también pasan, la forma de ellos defenderse es con un lenguaje súper técnico. Esa es su herramienta. Voy a defender esto porque los demás no saben, yo sí soy el que sé hacer esto, entonces yo me apodero del proceso productivo, me apodero, o en el caso de Paula, pues seguro le pasa con anécdotas de sus compañeros abogados, y es que los abogados, que son los que hacen los contratos, no dejan que los demás que no son abogados se metan en ese terreno, pero eso pasa en todos los terrenos, eso pasa en todas las áreas de una compañía. La comunicación se vuelve es una comunicación de defensa y ataque, de choque, de una misma palabra puede significar distintas cosas para distintas personas. Y hay personas que a veces en las compañías se paran del lado del cliente, ¿no? Los de servicio al cliente, los de ventas, los que están en comunicación continua con el cliente. Y hay personas que nunca tienen comunicación con el cliente, los que producen el producto, los que están en el área de facturación. ¿Sí me entiendes? Esa gente que hace apoyo administrativo sin tener contacto nunca con el cliente final, lo cual es muy peligroso porque a veces esas personas toman decisiones sin tener en cuenta, digamos, la realidad del mercado. Entonces, tanto en empresas familiares como en empresas grandes, y multinacionales, el fenómeno de la comunicación, pues de por sí ya es un problema grande, que no es fácil de lidiar, y a los grandes gerentes les termina tocando ser como esos conciliadores, conciliadores de ciertas palabras que todos entiendan en el común, en los planes de negocio que todos entiendan para dónde va la compañía, ese tipo de cosas. Pero digamos que todo eso que acabo de escribir y ya pasaba antes de la llegada de Internet, ya pasaba antes de la llegada de la tecnología que tenemos hoy a la mano. Con la llegada de la tecnología, lo único que ha pasado es que se ha convertido en una cantidad de problemas adicionales y obviamente oportunidades, porque no sé, antes el jefe hace 30 años le mandaba un memorando al director del área y el memorando era muy fácil porque la secretaria se lo transcribía y le llegaba por escrito. Ahora hay muchas formas de comunicación. Está el WhatsApp, está el correo electrónico, está la página de internet de la empresa, el intranet. Entonces, sin haberlo diseñado, sin haberlo pensado, y no es que esté escrito en algún manual, pero las personas van empezando a utilizar ciertas herramientas para ciertas cosas. Por ejemplo, se volvió normal que el correo electrónico, cuando uno manda un correo es porque es algo como que tiene que quedar por escrito, tiene que quedar la copia, es algo importante, por lo general hay varias personas copiadas en ese correo, pero digamos que las cosas que no son tan importantes, pero que pueden ser urgentes o que pueden ser cosas que necesitan decirse, no se mandan por un correo, se mandan por un WhatsApp. Nadie en ninguna parte del mundo dijo, es que el correo es para esto y el WhatsApp es para esto. No, pero el uso que le da la gente sí es así. El uso que le ha venido dando la gente a la tecnología es como mejor se siente. Eh, pues obviamente hay unos fenómenos que ustedes de pronto ya conocen. Eh, si para una familia es difícil manejar una empresa porque a cada persona hay que darle un rol, a cada persona hay que darle, ¿no? Su parte del trabajo y eso. Ahora súmele a eso que por lo general en las familias también hay un grupo de WhatsApp familiar que se tocan temas familiares, y entonces seguramente pasa que en esos grupos de WhatsApp familiares se cruzan con temas de la empresa, salvo que la empresa también tenga otro WhatsApp para temas laborales, que es difícil, que yo creo que eso no pasa, pero debería ser así. Entonces, los problemas, digamos que naturalmente vienen pasando en compañías porque pues seguramente hay discusiones entre hermanos, primos, el tío no está de acuerdo con el otro. Ahora se trasladan al mundo digital con con la problemática de que eso es muy rápido. Antes
convocatoria a una asamblea, entonces tocaba citarlos y iban allá y leían los estados financieros. Ahora, a la vuelta de unos segundos, ya hay un problema nuevo. Alguien manda una cosa que hay que resolver rápido por el WhatsApp y eso no da espera para que haya una asamblea. Sí me hago entender. Entonces, la tecnología, pues sí, acelera muchos procesos, pero genera nuevos problemas, genera nuevos escenarios que si las personas no lo saben lidiar, pues se vuelven problemas inmanejables. De hecho, pues en el caso, por ejemplo, del colegio que les hablaba, yo tomé una decisión apenas comencé a participar del colegio, es que los papás de todo el grado crearon un grupo de WhatsApp de papás. Y lo primero que yo hice fue salirme de ese grupo. Yo no tengo tiempo para eso, para esa comunicación con otros papás. eh, digamos, yo me imaginé demasiadas discusiones, demasiadas horas de ciertos temas que a la larga no siento que sean importantes y me salí. Y muchos papás se salieron también al principio. Y luego lo que uno ha oído es que a medida que ha pasado el tiempo, esos espacios se han convertido en espacios de discusión, de pelea, se ponen a hablar a veces de política ahí, entonces, ¿sí me entiende? Se generan unas cosas y unas plataformas que realmente a veces generan es más problemas que soluciones. Lo mismo pasa pues en las familias, porque a veces la comunicación grupal eh, no es la mejor. Ustedes que han trabajado harto en eso saben que muchas soluciones a problemas pasan por una comunicación individual. O sea, la persona que tiene el problema con la otra, ellos dos solitos pueden arreglar, pero los demás no tienen por qué enterarse o no tienen por qué participar de la problemática o del proceso de solución del problema. Y ese es el grave lío que traen los correos electrónicos copiados a muchas personas y las cadenas de WhatsApp con tanta gente participando al tiempo. Porque sobre todo hay algo que, digamos, nosotros en los medios somos muy conscientes, no sé por fuera si sea tan así, y es que no es fácil entender a veces lo que está escrito porque no se sabe el estado de ánimo de la persona que lo escribió. O sea, yo puedo ver las palabras, puedo ver los textos, y si no está muy explícito, yo lo puedo interpretar de una manera bien distinta a la que la persona originalmente lo mandó. Eh, Me pasó, por ejemplo, en una compañía teníamos un compañero que era mucho mayor que nosotros, pero usábamos el WhatsApp con él y mandaba correos y todo. Pero esa persona siempre mandaba todo en mayúsculas, todos sus escritos eran mayúscula, mayúscula, mayúscula. Y claro, al principio uno medio pensaba, oiga, ¿será que está gritando? ¿Será que está haciendo vento? Es que él usaba el teclado de su computador o su teléfono solo en mayúsculas. No estaba gritando, pero los demás lo podían estar interpretando así, pues por cómo funciona esto. Entonces, ese es el problema a veces de los textos, que sobre todo quedan escritos y alguien más los lee 15 días después y ya pasaron 15 días y ya la persona no se siente así, ya la persona ni se acuerda en qué modo estaba. Entonces, esa es como la dificultad de las comunicaciones. A mí me parece que el resumen es que al final uno tiene que volver al diálogo verbal, persona a persona, que se está perdiendo con estas nuevas tecnologías y que solucionaría muchísimos de los problemas con los clientes, con los proveedores, con otras compañías, em, si están en un gremio, varias compañías, pues por eso es que está el gremio, para que haya alguien que lo represente a todos, pero esas agremiaciones solo funcionan si hay una conversación, digamos, no digital, no como tan alejada, porque es que esto también tiene que ver como con la energía. Las comunicaciones tienen una energía, la forma como la persona habla, se expresa, utiliza el lenguaje no verbal es muy importante. Y eso no se ve en el texto. Eso solamente podría uno decir que se ve si la persona le añade al texto unos emoticones, pero pues en las compañías está mal visto utilizar eso en las comunicaciones. Em, yo creería que al final la gente va a terminar utilizando menos la tecnología para comunicarse, salvo que son personas que viven en diferentes ciudades o algo así, y vamos a volver otra vez a lo que era, pues, antes de existencia de Internet y eso, la comunicación, era simplemente haber reuniones, las personas hablaban, porque sí es bien diferente, sí es decir, sí existe la digitalización y la conectividad y todo eso, pero por ejemplo las compañías siempre dicen, no es lo mismo que yo mande al vendedor a donde el cliente, a que lo ponga en una videoconferencia. Por muy bueno que sea el vendedor, en la videoconferencia no se genera la venta o es muy difícil que se genere la venta. En cambio, persona a persona,
tomándose un café, hablando de cosas informales, como que se genera un ambiente de romper el hielo mucho más fácil y al vendedor se le facilita el proceso de venta. Y así para todo, servicio al cliente, arreglar el problema o cuando la persona quiere hacer un cambio de su contrato porque quiere hacer un upgrade. Todas esas cosas se solucionan mucho más fácil si hay un humano al otro lado de la línea telefónica o si hay presencialidad, pero siento que la humanidad está como yendo en contravía de eso, está cada vez menos la comunicación persona a persona y cada vez más delegando en robots, delegando en algoritmos, delegando en chats, que pues nosotros como humanos sabemos que eso no va a funcionar, porque los seres humanos también somos inteligentes y muy pronto todos nos vamos a dar cuenta cuándo nos está hablando un robot y cuándo no. Y la gente al final va a saltarse el robot, va a querer una persona que le conteste el teléfono o que la atienda un humano, porque el humano es el que entiende, digamos, al final el problema del otro humano. El robot puede direccionar y simplificar y para algunos casos sí podrá evitarse la llamada de servicio al cliente, pero para muchos casos no. Y lo que generará es una frustración de una cantidad de personas que no van a entender por qué las compañías están utilizando esas herramientas para todas las comunicaciones. No es tan claro para mí cómo se va a llegar allá, pero siento que va a ser un poco traumático, especialmente para compañías de muchos clientes, ¿no? Aerolíneas, bancos, ese tipo de cosas dependen de tener muchos y millones de clientes, pero esa gente también espera que haya una área de servicio al cliente que los oiga pues igual de robusta y no se puede llegar en robots por muy bien programados que estén y porque eso sea evolucionado a su máximo nivel. Al final, el robot no tiene esa parte que el ser humano tiene, que es esa poder hacer empatía, poder contar una historia y que la otra persona se identifique con esa historia y entienda el caso y lo pueda llevar de una mejor manera. Esa es la parte que yo siento que no han trabajado y pues es imposible ponerla en los algoritmos, ¿no? Porque los que son psicólogos y esto explican que muchas de las cosas no se pueden volver fórmula. Son sensaciones, emociones, hormonas, momentos que uno no puede recrear en la mente de una persona hacia una programación en unas ecuaciones. De pronto en el futuro, en 500 años, en unos siglos, sí vamos a lograr que haya una programación de las emociones, pero eso todavía está muy incipiente. Entonces, siento que estamos creando una tecnología, pero estamos dejando atrás toda una cantidad de cosas que después eso se nos va a volver un problema. Mejor dicho, es como le debe pasar a mucha gente con la tecnología que no es bilingüe. Pues mucha gente solo habla su idioma, pero cuando se enfrenta a la tecnología, a las herramientas, a los dispositivos, a las aplicaciones, la mayoría de cosas está en inglés. Y ahí se estrella contra una barrera, digamos, es como un analfabetismo del inglés en los temas tecnológicos. Entonces, ¿qué termina pasando? Que la mayoría de personas ya de nuevas generaciones y esto entienden que para poder sobrevivir en ese mundo digital, sí o sí, tienen que saber algo básico de inglés. Pero no se los enseñan en los colegios. Los profesores que le tienen ahí no son los mejores, digamos, personas para desarrollar una segunda lengua. Entonces, a las personas les toca por su propio lado en los viajes, concursos aparte. Y yo siento que en eso la humanidad va a tener que un día darse cuenta que estamos generando una brecha mucho más grande entre los que son nativos digitales, los que manejan las herramientas de Internet y los que no. Y gran parte de esa brecha es porque no son bilingües, porque no saben sino su idioma original y la mayoría de cosas de las redes y la tecnología no están sino en inglés. Bueno, o en el caso de los asiáticos, en los idiomas asiáticos, pero uno encuentra pocas cosas que tengan la versión en español, la versión en francés, la versión en alemán. Entonces, la persona que no tenga ese bilingüismo, pues va a sufrir mucho más. Y la brecha tecnológica cada vez va a generar una distancia entre unos humanos y otros más grande, porque la teoría es que se democratice para que todo el mundo tenga el mismo acceso, pero pues yo le puedo dar el mismo acceso a todo el mundo y el mismo ancho de banda y todo el mundo tener un dispositivo conectado, pero es que el problema es que la capacidad intelectual no está democratizada, no está igual. Entonces, los que tienen ventaja la van a aprovechar mucho más, se van a apalancar más en su conocimiento, en su experiencia, que los que no. Y eso es lo que yo siento que en esa parte la humanidad no se ha puesto de acuerdo y sí tiene que ponerse de acuerdo porque si estos tipos que están
desarrollando la inteligencia artificial, ellos mismos están diciendo que hay que parar todo, porque eso nos puede desbordar. Es porque sí tiene que haber de pronto una, no sé si una entidad mundial que empiece a gobernar sobre esos temas de inteligencia, que no la ha habido hasta ahora. Internet no ha tenido gobernanza desde sus inicios, nunca. Cada país conecta a sus ciudadanos y eso es toda una zona gris, que no tiene, digamos, leyes, salvo China y Corea del Norte. El resto de países están conectados a todos a lo mismo, sin ningún tipo de leyes. Hasta ahora hay como algunas cosas de habeas data y eso, pero no ha habido como una política mundial de qué debe haber en Internet, qué no debe haber. Por ejemplo, en nuestro país es claramente violatorio de la ley el tema de pornografía infantil, pero hay otros países donde no. Hay países que no tienen eso como algo prohibido. Sí, entonces cada país tiene una mirada distinta, una jurisprudencia diferente, pero Internet es una cosa que sobrepasa las fronteras y las naciones. Entonces sí ha hecho falta una gobernanza y más ahora que es urgente donde se están empezando a crear aplicaciones y robots y cosas que de pronto no sabemos si están violando algunas leyes en algunos países. Fíjense que Italia recientemente lo que hizo fue bloquear toda inteligencia artificial. El nuevo gobierno de la persona que ganó hace poco, esta mujer que es de ultraderecha, la primera decisión digital que tomó es bloquear toda inteligencia artificial porque dijo que hasta que no supieran y estar conscientes el gobierno de que lo que se está haciendo es en favor de los ciudadanos y que sea algo transparente, prefieren estar como un poco lo que hizo China con su tecnología, aislados. Y es el único país de la Unión Europea que lo ha hecho. Pero seguramente habrá otros que pronto van a decir, venga, los italianos tienen razón, vamos a bloquear eso mientras esas inteligencias nos dicen cómo va a ser y es que ellas mismas no saben para dónde va esto. Esta sería como la... Perdóname, ahí no voy a interrumpir, Jorge Hermán, porque además ya nos toca ir cerrando. Y me gustaría como rescatar varias cosas que has dicho, que además nos has paseado por varias ideas que es importante tener en cuenta. El tema de cómo la tecnología y la inteligencia artificial están teniendo un impacto y un efecto, pero que también pues tiene digamos que una falta de regulación, una falta de control, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Sin embargo, también cómo aprovechamos todas estas herramientas a nivel empresarial, porque pues es lo que tenemos y hay que aprovechar también todas estas herramientas, pero yo creo que aprovecharlas también con responsabilidad, es un poco el mensaje que nos queda. Y adicional a eso, el tema de comunicación. Yo creo que, y tú dijiste, en los medios lo sabemos, y creo que hay muchas cosas que pueden venir de los medios que para las familias, para las empresas y para las personas pueden servir de mucho aprendizaje, porque dijiste, en los medios sabemos que la comunicación tiene que ser una comunicación bien, y finalmente ustedes son expertos en eso. Ustedes son expertos en cómo comunicar ciertas ideas en texto para que llegue un mensaje que ustedes necesitan que llegue. Y a veces nosotros, digamos que en el mundo privado, en el mundo de la comunicación pública, llamémoslo, como que se nos olvida eso, se nos olvida que de pronto las mayúsculas pueden sonar un poco agresivas, se nos olvidan que hay que tener mucho cuidado con la comunicación, con la forma como nosotros nos estamos comunicando, y ahí creo que los medios tradicionales pueden ayudar mucho, y las personas que están en los medios, detrás de los medios tradicionales pueden ayudar mucho a que las empresas, las personas logren comunicarse mejor, entendiendo que hay unas bases también de la comunicación, incluso desde teorías y demás que seguramente hay alrededor del tema. Entonces, yo creo que eso nos queda para las familias empresarias aquí de aprendizaje, y es que debemos tener cuidado con nuestras comunicaciones internas, igualmente también con qué es lo que nosotros estamos comunicando a la gente afuera, y que en eso, pues, porque cuento acá que es súper experto en ayudar a las empresas y ayudar a las personas a mejorar sus comunicaciones, sobre todo a nivel externo, a formar voceros, por ejemplo, para las organizaciones, porque seguramente la forma como yo diga, mi expresión, mi rostro, la forma de comunicar una idea, si la comunico de una manera va a llegar totalmente distinto, si la comunico de otra manera, así está diciendo exactamente lo mismo. Entonces todo eso tiene un montón de teorías y de formas y de herramientas que vienen detrás de eso, que seguramente en un próximo episodio nos contarás un poco más de ese detalle. Y voy a dejar entonces bueno, importante la aclaración, no soy abogada, creo que parezco abogada, pero no soy abogada, soy administradora de empresas.
solo quería dejar como la pequeña claridad para nuestros oyentes que ya nos han escuchado en otras oportunidades. Anita, si quieres ir cerrando. Y de hecho me encanta eso que pasó porque quizás Jorge Hernán, pues al final lo que está sucediendo con lo que somos Pau y yo es que se está entremezclando el qué somos y qué hacemos, porque precisamente lo cuidamos tanto que quizás por eso percibías algo como eso. La uniandina soy yo y Pau es externadista. Y resulta que al final me sonrío y ponemos eso en evidencia porque lo hermoso es que al final y eso lo representaste tú todo el tiempo en el espacio, lo importante es lo que somos como individuos. Y me encanta Jorge Hernán porque eso fue lo que yo sentí todo el tiempo en esta conversación, en este contar contigo en este espacio. Aquí no llegó esa figura desde el experto que lo eres, llegó ese ser humano relatando lo que vive en el cotidiano, trayendo a la familia en todas sus dimensiones, haciéndonos reflexionar acerca de asuntos fundamentales. Pudimos ver a tus hijos, alcanzamos a ver a ese papá, no solamente porque dijiste que lo eres, porque los mencionaste, es que alcanzamos a imaginarnos cómo te desenvuelves y resulta que pues eso es lo fundamental para ver a un otro, porque te vimos completo. Entonces, qué mejor forma de entrar en contacto con alguien más cuando podemos verte en todas las facetas, en las distintas esferas de la vida y solo así es que se construye esa confianza que al final es lo que hay detrás y también esa coherencia que al final es lo que hay detrás de lo que tú decías cuando traías y podemos seguir evolucionando y podemos seguir teniendo muchas opciones en este mundo de la era moderna con tantas herramientas que surgen. Sin embargo, nunca dejemos de ser esos seres humanos transparentes que nos comunicamos de viva voz, mirándonos a los ojos y sintiendo que de verdad yo puedo creer en ese otro. Y entonces ahí llegará después todo lo demás, el conocimiento, la experiencia, porque es que pudimos decir y estaba lo más importante. Así que gracias Jorge Hernán por eso, porque nos pusiste en evidencia algo tan relevante. Y gracias por estar aquí entonces para que sigamos haciendo la diferencia desde la raíz. Jorge Hernán, no sé si quieres despedirte de alguna manera también de nuestros oyentes, así como nosotros ya estamos despidiéndonos, felices de cerrar un nuevo episodio, sin embargo, dando continuidad a lo que sigue significando seguir construyendo juntos una comunidad que busca crear mejores mundos sociales. Y gracias porque tú te unes a ello. Muchas gracias. Lo único sería como, pues sé que mucha gente que va a estar oyendo y viendo este contenido, pues trabaja en una compañía y tiene su empresa o trabaja para alguien. eh, lo que más se repite o lo más recurrente que me ha pasado a mí en las compañías que yo he entrevisto y tengo presencia en los medios es que el empresario a veces considera que su gran noticia o su gran mensaje es uno, cuando en la realidad eso no le importa sino a él y a sus tres o cuatro vicepresidentes y ya. O sea, que la compañía cumplió no sé cuántos años y que acabamos de ascender a no sé quién, y eso es una gran noticia, y nosotros siempre tenemos que decir, eso de pronto es noticia dentro de la empresa para ustedes, en su junta directiva, en su parte, digamos, interna, cómo funcionan, pero para la audiencia de radio, televisión y periódicos, es irrelevante. Y eso le choca a muchos empresarios porque va contra el ego de ellos, ¿no? ¿Cómo así que creé una empresa y cumplí 100 años y eso no es noticia? Pues la realidad es que no es noticia. La realidad es que en los medios se consumen ciertas cosas que le importan a la gente. La gente le importa más, por ejemplo, el precio de un producto, si hay una oferta, si hay un descuento, si hay un nuevo lanzamiento, que si el presidente de la compañía cumplió 100 años al frente. Entonces, entender desde dentro de la empresa que no todo lo que para el empresario es importante debe llegar a los medios de comunicación ha sido el reto más difícil para nosotros porque muchas veces uno está entrevistando al personaje que fundó la compañía y que tiene una historia. Claro, esa historia es importante para él, para su familia, para sus empleados directos, pero a la audiencia no le interesa, no le importa. Eh, la persona que va en una aerolínea necesita saber si el tiquete lo va a comprar más barato o no, y si la aerolínea funciona. Detrás de eso, si hay
alguien que se ganó un premio o alguien que lo ascendieron, eso solo es relevante dentro de la empresa. Y esa distinción entre lo que es importante para unos y no para todos los demás es muy difícil de hacer. Las compañías les cuesta trabajo porque todo el día piensan en términos de ellos mismos, ¿no? Solo se ven a sí mismos como si el mundo fuera su industria y la realidad es que no lo es. Cuando se enfrentan a los clientes en la calle, en el mercado, se dan cuenta rápidamente que las prioridades para esa gente son otras. Gracias, Jorge Hernán. Gracias entonces por ahí dejar igual abiertos temas que hacen que queramos contar contigo en otra ocasión. Por el momento, entonces, una hasta pronto contigo y una hasta pronto con nuestros oyentes. Y bueno, aquí continuamos desde nuestra construcción conjunta. Un abrazo para todos, estén donde estén, en la hora en la que estén escuchándonos.